Este es un video muy especial. Quiero llevarte conmigo a este lugar bíblico lleno de historia. Mira cuántas cosas sagradas hay aquí. Jornada Infinita tiene imágenes exclusivas para ti. La tumba del rey David, la piedra del sacrificio de Isaac, el cenáculo donde Jesús habría hecho la última cena con los apóstoles. Estoy aquí en las aguas, donde ocurrió el bautismo original del cristianismo, el primer maestro de Jesús. Es algo que pone la piel de gallina, es como revivir una profecía bíblica. Una vez más, el mundo se detiene para celebrar el nacimiento de Jesús. Una vez más, las ciudades se adornan con árboles y regalos, nacimientos y Santa Claus. ¿Cuál es la esencia de esta celebración y qué significa para el mundo? Aquel día en que María dio a luz al niño que sería conocido como Jesús de Nazaret y después Jesucristo. En una serie especial de Navidad, Jornada Infinita va a presentar 4 aspectos diferentes que nos llevan a entender la esencia del mensaje de Jesús. En este primer episodio vamos a retroceder aún más en el tiempo para conocer a los profetas que precedieron al maestro de Nazaret, el patriarca Abraham. Se considera el inicio de la historia judía y cristiana. Incluso aparece en la genealogía de Jesús citada en los evangelios de Lucas y Mateo. Abraham nació en Mesopotamia hace unos 4000 años, viajó a Egipto y luego a Canaán, antes de que Jerusalén tuviera ese nombre. La Biblia judía nos dice que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo y él obedeció. El sacrificio de Isaac siempre ha fascinado a la humanidad y terminó convirtiéndose en un ejemplo, porque Abraham aceptó sacrificar a su hijo en nombre de su amor por Dios. Una interpretación que se hace de manera muy recurrente sobre este episodio del sacrificio de Abraham, sobre este episodio bíblico, es que sería una prueba de Dios para la fe de Abraham. Cuando de repente vino un ángel del cielo y le dijo a Abraham que podía cambiar a Isaac por un cordero, el sacrificio humano sería sustituido por un sacrificio animal. Para los cristianos, este episodio también se entiende como una metáfora. Se hace un paralelo ahí con el episodio del sacrificio del propio Jesús, el Hijo de Dios, sacrificándose para salvar a la humanidad. Vamos a entrar ahí, mira, dentro del domo de la roca, el santuario islámico, que también es el lugar donde está la piedra sagrada, la piedra del sacrificio de Isaac. Hoy, lo que vemos aquí detrás de mí es el Domo de la Roca, un santuario construido por los musulmanes a finales del siglo VII cuando conquistaron Jerusalén. Pero fue construido justo encima de donde antes estaba el Templo de Salomón, que estimamos que fue construido hace aproximadamente 2900 o 3000 años. Y ahí fue construido justo encima de la piedra del sacrificio de Isaac, donde la tradición decía que era la piedra del sacrificio de Isaac. Ahí estaba el santuario, el Santo de los Santos, el lugar más sagrado, donde los hebreos, cuando llegaron aquí y se establecieron en Jerusalén, colocaron el arca de la alianza, el arca que también era la morada de Dios, donde estaban los 10 mandamientos, las tablas que Dios le dio a Moisés, los mandamientos que han llegado hasta hoy. Ellos estaban ahí dentro y por eso ese lugar se volvió tan sagrado. Y una curiosidad sobre este lugar es que, según el director Steven Spielberg, el Arca de la Alianza terminó en un almacén del ejército estadounidense. Eso fue en la película Los Cazadores del Arca Perdida. Este de aquí, amigos,
Es el domo de la cadena, la estructura más antigua que existe en la explanada del Tiempo Alma. Hay una versión que dice que fue construido como una especie de maqueta para el domo de la roca que está a su lado. Son muy parecidos, pero existen otras tradiciones respecto a este lugar, que por cierto, en algún momento se convirtió en una capilla cristiana cuando los cruzados conquistaron Jerusalén. Aquí todavía podemos ver algunos vestigios de esa construcción más antigua al principio. Mira, inscripciones en árabe, referencias al Corán. Es pequeñito, pero es muy bonito y está justo en la entrada del lugar que es el más sagrado de todos. Aquí, donde está la piedra del sacrificio de Abraham, la misma piedra desde donde la tradición islámica nos cuenta que Mahoma partió en su viaje nocturno para encontrarse con Dios. Ya hablamos de la interpretación literal del sacrificio de Isaac, que al final no ocurrió, como un episodio que probó, que puso a prueba la fe de Abraham. Ya hablamos sobre el aspecto simbólico como algo que precedió e incluso preparó el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Hablamos de la importancia histórica de este evento, pero también es relevante conocer una interpretación psicológica. El episodio del sacrificio de Isaac sería Abraham, enfrentando sus propios miedos, sus propias ansiedades, algo que todos nosotros tenemos que enfrentar todo el tiempo. Abraham enfrenta sus miedos, enfrenta la ansiedad y al mismo tiempo cumple la voluntad de Dios. Es un episodio que nos invita a reflexionar sobre nuestra vida y aquello que nos asusta. Nuestros temores, aunque sean pequeños a veces, es necesario lidiar con ellos todos los días. Sea cual sea la forma de interpretar este episodio poderoso, ya sea como un evento histórico o una alegoría espiritual, el hecho es que la historia de Abraham e Isaac aquí en el monte Moriah sigue cautivando a las personas y provocando emociones fuertes. Debates acalorados no solo entre los seguidores de las grandes religiones abrahámicas, los cristianos, los judíos y los musulmanes, sino principalmente entre los académicos. El sacrificio de Isaac sigue inspirando a personas de todas las culturas y creencias, trayendo a mucha gente hasta este lugar. La obediencia de Abraham y su fe inquebrantable fueron recompensadas con la promesa de Dios. Él sería padre de una gran nación y sus descendientes serían numerosos, como las estrellas del cielo y los granos de arena del mar. El rey David, hasta nuestros días, es el personaje más celebrado en el judaísmo. Un guerrero que se convirtió en rey, gobernó Israel en uno de sus períodos más prósperos, cuando las 12 tribus estaban unificadas. Por eso, 1000 años después, ya en la época de Jesús, se creía que el Mesías tenía obligatoriamente que ser un descendiente de David. Los evangelios hacen dos conexiones importantes entre Jesús y David. El Mesías habría nacido en la misma ciudad que el rey, Belén de Judea, y sería su descendiente. En la Jerusalén de nuestro tiempo, dos lugares sagrados, uno relacionado con Jesús y el otro con el rey David, se encuentran en el mismo edificio. Hoy, Jornada Infinita va a subir una montaña muy sagrada, una montaña tan importante que se confunde con la propia Israel. No es casualidad que Israel también sea llamada Sión. Mira cuántas cosas sagradas hay aquí nosotros. Aquí, a mi lado, está la tumba del rey David, que según una tradición es la tumba del rey David. Y en el mismo complejo, en el segundo piso, el cenáculo donde Jesús habría hecho la última cena con los apóstoles. Quisiera invitarlos a entrar conmigo al lugar donde la tradición dice que está la tumba del rey David. El libro de los Reyes en la Biblia judía y el Antiguo Testamento cristiano lo afirma claramente.
David descansó con sus antepasados y fue sepultado en la ciudad de David. Hasta el siglo XIX los arqueólogos pensaban que el palacio y la ciudad de David estaban en la cima del monte Sión. Más recientemente, nuevos descubrimientos nos llevaron a otro lugar, un poco distante de aquí, más cerca del templo. Pero los arqueólogos israelíes no tienen la menor certeza de dónde estaría esa tumba. Existen muchas tumbas esparcidas por la ciudad de David, pero aquí es un lugar que la tradición entiende que está, al menos simbólicamente, la tumba de David. Por eso muchos judíos ortodoxos pasan los días rezando por aquí. Sin embargo, todas las placas aquí, incluso esta, nos dicen que la tumba del rey David está aquí. Pero mira, hay un detalle importante. De acuerdo con una tradición medieval, es ahí donde entendemos que es una tradición y no una certeza arqueológica. De hecho, la propia ubicación del monte Sión generó muchas dudas a lo largo de la historia. Ni siquiera sabemos con certeza si estaba aquí. En este complejo hubo un monasterio franciscano cerrado en 1551, pero la tradición que dice que la tumba del rey David está aquí adentro viene todavía del siglo X, durante la Edad Media. No fue por nada que los cruzados fueron quienes construyeron parte de este complejo. Ahora prepárate porque creo que voy a confundirte. La tradición nos dice que los cristianos en la Edad Media aprendieron de los musulmanes, que este habría sido el lugar de la última cena de Jesús y que por eso los cristianos también habrían identificado aquí la tumba del rey David. Observa cómo en Jerusalén conviven siempre las tres religiones. Las tradiciones estuvieron todo el tiempo, sustituyendo un lugar por otro. Una se hace cargo en un momento y en otro momento es la otra la que toma el control. Hoy todos están aquí, vemos siempre judíos y cristianos. Entonces este complejo aquí, que tiene muy poco o nada de arqueológico, yo diría que nada, tiene mucho de tradición y la fe es algo que no se discute aquí adentro. Ahora les voy a mostrar cómo actúa Dios rezando fervorosamente ante la tumba del rey David. El sarcófago fue construido por los cruzados cristianos que vinieron a retomar Jerusalén tras la conquista árabe. Sabemos la importancia que el rey David siempre tuvo para el cristianismo, porque la tradición mesiánica dice que Cristo debía ser un descendiente del rey David. Esta tumba colocada aquí no tiene ninguna comprobación arqueológica, pero tiene mucho simbolismo, mucha tradición aquí. No es casualidad que los judíos ortodoxos recen aquí todos los días. Las paredes incluso eran de una iglesia cristiana que había aquí. Ahora, lo que más llama la atención de este lugar es que aquí abajo tenemos la tumba que sería del rey David y arriba la sala donde Jesús habría hecho la última cena con los apóstoles. Una asociación directa más. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Jesús realmente fue descendiente del rey David? ¿Es esto hereditario, real o simbólico? Los evangelios de Lucas y Mateo presentan genealogías distintas para mostrar que el linaje de David llega a Jesús de Nazaret. Mateo parte de Abraham, mientras que Lucas viene desde Adán. Las profecías sobre la llegada de un Mesías descendiente del rey David eran conocidas en tiempos de Jesús. Siendo así, para los evangelistas, trazar la ascendencia de Jesús, vinculándolo por sangre al rey David, era una forma de demostrar que las profecías mesiánicas se cumplían en él, se cumplían en Jesús. Ellos rezan frente a un rollo de un pergamino de la Torá, el pergamino sagrado del judaísmo.
Y la idea de que el Antiguo Testamento se revive todos los días aquí abajo se asocia con la idea de que allá arriba, en el segundo piso de la casa, el Nuevo Testamento es revivido por los peregrinos. Este lugar siempre ha sido tenso a lo largo de los siglos. Es un punto de convergencia importante entre la fe musulmana, judía y cristiana. Pero como siempre defendemos el respeto a todas las formas de religión y la tolerancia, prefiero esperar que los visitantes y peregrinos que viajan hasta el cenáculo o la tumba de David salgan de aquí como yo, muy interesados y maravillados por la riqueza histórica y también llenos de energía positiva, sea cual sea la fe del visitante. Nuestro viaje continúa. Salimos de Jerusalén rumbo al Mar Muerto, retrocediendo 600 años antes de Cristo. Se nos presenta la profecía de Ezequiel, quien profetizaba que algún día el templo de Jerusalén sería reconstruido. ¿Qué pasó? Además decía que algún día habría vida en el Mar Muerto, pero eso aún no ocurre. Estas aguas, me dijo él, van hacia la parte oriental, descienden a la llanura del Jordán y se lanzarán al mar, de modo que sus aguas se volverán más saludables. En todas partes a donde llegue la corriente, todo animal que se mueva en el agua podrá vivir y habrá allí una gran cantidad de peces. Todo lo que toque esta agua se volverá sano y saludable, y en todas partes a donde llegue la corriente habrá vida. Hoy Jornada Infinita vino aquí a la orilla del Mar Muerto. Estamos a más de 400 metros por debajo del nivel del mar. Quiero llevarte conmigo a este lugar bíblico y también muy científico, lleno de historia. Hay tanto significado, tantos acontecimientos aquí en el Mar Muerto, Sodoma y Gomorra, en aquella dirección. El rey David, con el gran problema que tuvo hace más de 3000 años con el rey Saúl, vino a esconderse aquí en la fuente de Engedi. Aquí cerquita de nosotros está Masada, donde ocurrió toda la historia de los judíos que fueron rodeados por los romanos, una historia trágica que terminó en suicidio colectivo. También está aquí al lado, he hablado mucho de este lugar. Qumrán, las ruinas de Qumrán, una antigua fortaleza donde se encontraron los rollos del Mar Muerto. Algo que nos enseña mucho sobre Jesús, porque los esenios que vivían ahí eran contemporáneos de Jesús. Y todo nos lleva a creer que Jesús pasó un tiempo con los esenios, los conoció y fue influenciado por ellos. Ahora ya estoy llegando a otro tipo de suelo aquí. Me gusta mucho este lugar. Me siento fascinado por el Mar Muerto, fascinado, fascinado, fascinado. Bañarse aquí es como lavar el alma. Llegamos a este punto. Aquí estoy en duda. ¿Sabes a qué huele aquí? Ese olor a azufre que sale de la tierra. Incluso hay algunos de esos agujeros aquí que tienen unos baños, unas aguas termales. El olor puro, azufre. El 31% de sal en esta agua es 9 veces más que en el océano. Pero ¿sabes qué es lo bueno de eso? Que podemos flotar ahí encima. Toma. ¿Conocen la famosa arena blanca de la playa Itapuá en Bahía? Esta es más blanca, ¿eh? No es arena. Aquí es sal pura. ¿La usarás en tu comida? Está fácil, llena de sal. Tengo muchas ganas de meterme en esta agua. Estos minerales se depositan aquí.
Vamos viendo, cada uno tiene un color. ¿Sabes qué es eso? Cuando va cambiando de color es el cambio de estación. Aquí las líneas minerales muestran el paso del tiempo. ¿Y saben quién dicen que venía aquí también? Ella, Cleopatra. Así es. Dicen que ella venía a bañarse en minerales aquí para que su piel se viera más bonita. Y Cleopatra, cuenta la leyenda, que ella vino aquí, quedó tan encantada con todo esto que montó una especie de spa aquí, un centro de tratamiento de piel, de belleza. Aquí son las 4:30, el sol baja y muero por meterme al agua, así que ya no espero. Entraré ahora antes de que se oculte el sol porque luego hará frío. Para que lo sepan, ahí al lado está Jordania, ya es otro país, el Mar Muerto separa a Israel de Jordania. Todo esto aquí fue mar, el mar se volvió sertão, como decía la vieja profecía de Antonio Conselheiro, allá en Bahía, en Canudos, y luego la profecía sigue diciendo que el sertão se volverá mar. ¿Será que este mar que hoy no tiene vida, que solo tiene sal, que va poco a poco disminuyendo porque las aguas del Jordán ya no vienen para acá o vienen poco, están siendo desviadas para irrigación, para beber, y toda esta sal se va formando? ¿Algún día se cumplirá la profecía? ¿Será que algún día volverá a haber peces en el Mar Muerto? Son los misterios de este lugar mágico, sagrado, y que me conecta mucho con la naturaleza. Es increíble. El agua que regresa, agua que brota desde dentro de la tierra y va fluyendo, mira en dirección al Mar Muerto. Un flujo constante. Como si hubiera una comunicación entre el interior de la tierra y aquí donde estamos, una visión muy de los principios del cristianismo. Es como si el infierno, allá en el interior de la tierra, donde el diablo arde en llamas, estuviera enviando noticias para acá, enviando azufre. Para un brasileño como yo, la profecía de Ezequiel recuerda rápidamente a las prédicas de Antonio Conselheiro allá en el sertão de Canudos en Bahía, cuando él creó una comunidad para oponerse a la república. Antonio Conselheiro quería la monarquía, no quería cambios, quería que todo siguiera como antes. Se atrincheró allá y él decía: el sertão se convertirá en mar y el mar se convertirá en sertão. Es un duelo de profetas. El brasileño Conselheiro afirma que el sertão será mar y el mar será sertão. Ezequiel, el profeta bíblico, decía que ese mar que está muerto, que ya estuvo muerto un día, estará lleno de vida. La profecía es el deseo de cambio y eso es lo que este mar muerto nos dice aquí. ¿En qué profeta, en qué religión, en qué fe no existe el deseo de cambio? La idea de que si esta vida aquí está difícil, si tu vida está dura, la mía también está dura. ¿Tú crees que no? Queremos que haya otra mejor, puede ser después de esta o puede ser ahora. Y ahí, cerquita, en un río que desemboca en el Mar Muerto, en el famoso y caudaloso río Jordán, un gran profeta atraía multitudes incluso antes de que Jesús comenzara su predicación. Dicen que Juan el Bautista se alimentaba de miel y langostas, y es cierto que usaba agua corriente para bautizar a sus discípulos. Un día Jesús apareció por ahí. Nuestra conexión con el agua es primordial, vital. El agua es un elemento fundamental que nos constituye en gran parte.
Para mí, tiene todo el sentido que regresemos a ella de vez en cuando. El bautismo en la historia del cristianismo es un ritual tan antiguo como fascinante. Un ritual fundador que ya estaba al principio de la predicación de Jesús, pero incluso antes del cristianismo. En el judaísmo, ya sea en aguas corrientes o no, el bautismo era un ritual muy utilizado, una limpieza del cuerpo y al mismo tiempo la purificación del alma. A diferencia del bautismo cristiano, que en general es único y ocurre solo una vez, en el judaísmo la idea es sumergir a una persona en una bañera ritual. Las mikve, como se les conoce aquí, incluso en muchas excavaciones arqueológicas aparecen. Esa idea es rutinaria. La persona puede y debe tomar este baño ritual varias veces a lo largo de la vida. Es necesario estar limpio y purificado para participar en la vida en sociedad. Y ahora voy a un lugar bastante conocido en la tradición cristiana, un lugar de purificación. Mira, ahí está el río Jordán. El primer sacramento, ¿qué le pasa a todo cristiano? Cuando es presentado a la comunidad, es bautizado. La alianza del cristiano surge en el bautismo, y para entender el origen de Jesús, este es el mejor lugar. Es desde aquí que el bautismo que conocemos hoy va a surgir, y es natural que él quisiera ser bautizado por Juan el Bautista. Aquí podemos reflexionar sobre lo que se conoce como los años perdidos de Jesús. ¿Dónde estaba Jesús en esos años perdidos? No tenemos ninguna prueba de que Jesús estuvo aquí con los esenios, ninguna, pero tenemos que estar seguros de que Jesús se encontró con los esenios, que de alguna manera convivió con ellos. Hasta porque Juan el Bautista, siendo un esenio, el primer maestro de Jesús, el que bautiza a Jesús, es un esenio, la fuerza de Juan el Bautista era tanta que Jesús nunca lo va a perdonar. Aquellos que mandaban allá en Jerusalén, pero especialmente Herodes Antipas, por haber decapitado al primer maestro de Jesús. En ese punto. Aquí, prácticamente virgen, sin rastro de civilización, lleno de pájaros. Allí es lo más cerca que puedo llegar del tiempo al que me dirijo ahora. Hace 2000 años. Fue en algún punto aquí del río Jordán, en las tierras de Israel, donde sucedió lo que pasó. El evento que transformó la historia del bautismo. De un lado, un profeta, un predicador mesiánico, conocido como Hijo de la Luz, porque así se llamaban los esenios. Ávido por limpiar a los humanos de sus prácticas pecaminosas, queriendo que las aguas del río se llevaran los pecados de cada uno. Ávido por limpiar a los humanos que venían en masa a este lugar de sus pecados, usando agua corriente para una limpieza espiritual y también física. Una especie de curandero, un hombre sabio, hacedor de prodigios, uno de los líderes más carismáticos de su tiempo. Su nombre es Juan Bautista. Bautiza a los seguidores en las aguas del río Jordán, en la ciudad, mientras espera la llegada de alguien a la ciudad, alguien que ya fue anunciado por los profetas, que será más grande que él.
Alguien que será puesto en lo alto y va a morir, para librar del fuego eterno a aquellos que sean puros y buenos. Juan usaba el bautismo como sacramento central en su movimiento mesiánico. Y puedo imaginar a Juan aquí en algún lugar en este río vestido, como nos dijeron, con pieles de camello, como alguien que dejó la civilización atrás y ahora se alimenta de miel y langostas, recibiendo a una multitud, personas que oían hablar de él y se aventuraban por los desiertos, viajaban días y días para ser bautizadas, buscando la cura. Aquí, Juan, sumergiendo la cabeza de una persona tras otra en el agua, un gesto incluso un poco violento. Así es como la idea de lo que era el bautismo de Juan el Bautista llega hasta nosotros. Un bautismo que es un poco diferente de aquel que realizan las iglesias, la mayoría de las iglesias cristianas, en pilas bautismales, porque ahí no hay agua corriente. Y también es diferente, aunque con algunas similitudes con el bautismo de ciertas ramas protestantes, que entienden que no debe ser un niño, sino una persona ya mayor quien debe elegir si quiere ser bautizado o no. Aquí las personas elegían ser bautizadas por Juan el Bautista. Jesús comienza a predicar tras la muerte de Juan el Bautista. Tenemos dos hipótesis: o Jesús continúa con Juan el Bautista todo este tiempo, o Jesús aún no se sentía preparado para hacer lo que ese gran profeta estaba haciendo. Jesús está en varios momentos, Él nos está recordando el pensamiento de los esenios, el pensamiento de esos sacerdotes que estaban aquí. Cuando Jesús comienza su predicación, Él elimina aquello que tal vez los esenios no veían, pero que nosotros hoy vamos a ver como las impurezas de los hijos de la luz, que era primero la segregación de las mujeres. Jesús va a traer a las mujeres al grupo. Es como si el primer momento del cristianismo fuera una renovación de los rituales esenios, de las reglas esenias, que van a ser muy usadas al principio del cristianismo. ¿Y cuál es el problema de eso? Y entiendo que para algunas personas eso podría ser un problema porque piensan que todo en Jesús debería ser original. Debería ser la primera vez. Pero también sabemos que la predicación del amor al prójimo ya existía aquí en esta comunidad. Jesús va a amplificar eso, va a llevar eso a su máxima potencia. Va a hacer algo muy difícil, que es enfrentar a los poderosos y enfrentar la muerte en nombre de seguir predicando ese mensaje de amor. Pero él también tuvo maestros, estudió el Antiguo Testamento, conoce las profecías como pocos, va a las sinagogas. Recientemente fue encontrada la sinagoga de Magdala. Y ahí Jesús ciertamente fue, seguramente leyó la Torá ahí, y presentó su pensamiento, su mensaje. Cada vez que iba a las sinagogas, porque estudió, porque si no hubiera estudiado ni siquiera sería respetado. El cristianismo va a conservar para siempre muchos de los valores de los esenios y también va a conservar algunas características que ellos consideran fundamentales. El sacerdote no debe casarse, su dedicación tiene que ser todo el tiempo a Dios, no puede dedicarse a las cosas mundanas. Él necesita estar dedicado completamente a Dios, al estudio de las Escrituras, al conocimiento de todo lo que el judaísmo trajo y en el caso del cristianismo, todo lo que vino después de Jesús. Cuando pensemos dónde habrá vivido Jesús esos años, esos 18 años de los que al menos no tenemos noticias. Imaginar que probablemente Él pasó por aquí en algún momento. Puede que no haya sido a los 12, 13, 14 años, muy joven, puede que haya sido más tarde. Tenemos que imaginar que Jesús no pasó solo un día con Juan Bautista. ¿Te imaginas cuántos años Jesús habrá pasado con Juan Bautista? En el río Jordán. De nuevo Jesús comienza la predicación después de la muerte de Juan y hasta el final. Él está muy triste por la muerte del maestro Juan.
Y estará Juan el Bautista diciendo: Dios me envió para mostrarles la verdad de la ley, por la cual serán liberados de tener varios y ya no tendrán maestros mortales, sino solo el más elevado que me envió. El visitante tan esperado ahora está llegando. Imagino que él venga con la boca seca, los pies ampollados después de una larga caminata por el desierto. Después de todo, él salió de Galilea. Fue un joven nazareno que llega hasta aquí con los pies adoloridos y un gran propósito. Él dejó el pasado y a su familia atrás y llega hasta aquí para encontrarse con un gran rabino, Juan Bautista, que bautiza en aguas corrientes, aguas con vida, para que las personas se arrepientan de sus pecados y regresen al camino divino antes de que la muerte las sorprenda. Puedo imaginar al recién llegado acomodándose entre los peregrinos, los discípulos de Juan Bautista, para escucharlo decir sobre el juicio final de Dios, la lucha del bien contra el mal y la destrucción de los injustos. Puedo escuchar la voz poderosa de Juan resonando por las orillas del río y el visitante acercándose, aún sin decir palabra alguna, preparándose para ser bautizado él también. Cuando el visitante finalmente se acerca a Juan y se le presenta, ¿será que Juan reconoce de inmediato a aquel que un día va a curar personas, que va a hacer milagros, que incluso va a resucitar muertos? Y más que nada que va a predicar un mensaje de amor incondicional que se va a esparcir por todo el mundo, haciendo que el aprendiz, ese hombre llamado Jesús, sea aún más grande que su maestro, el profeta Juan Bautista. Los evangelios nos dicen que sí, que Juan Bautista vio ante él al Cordero de Dios que iba a quitar los pecados del mundo. Los evangelios se escribirán varias décadas después, y no existirá una sola fuente que pueda garantizarnos exactamente lo que sucedió en ese momento tan simbólico. Fue solo en la Edad Media cuando Occidente empezó a considerar el bautismo por infusión, ese en el que el niño recibe el agua sobre la cabeza, como un sustituto del bautismo que Jesús inició aquí con Juan en el río Jordán, el bautismo por inmersión, ese en el que uno entra solo al agua o es sumergido por alguien dentro del agua. Pasó a ser tradicionalmente asociado al tiempo que Jesús pasó dentro de su tumba, la inmersión en las profundidades de nuestra existencia. ¿Cuándo dirán que Jesús fue al infierno para salvar los pecados humanos? Y el regreso, el momento en que Jesús reaparece resucitado, el comienzo de una nueva vida para el cristianismo, el comienzo de una nueva alianza con Dios. Como estoy aquí en las aguas donde ocurrió el bautismo original del cristianismo, voy a aprovechar este privilegio para purificarme una vez más en las aguas del río Jordán. Después de este baño salgo de las aguas sintiéndome también purificado, renovado. El agua, especialmente el agua corriente, lava lo que tenemos de malo dentro de nosotros, lava nuestro cuerpo y también lava nuestra alma.
Debemos entender el motivo de los rituales. No es solo poner agua. Al pasar por un ritual de purificación como este, también tiene que suceder algo dentro de ti. Y eso es lo que me llevo de esta experiencia. En este atardecer hermoso aquí en el río Jordán, lleno de pájaros, con el sol poniéndose, terminando un día tan bonito, llevando tantas cosas dentro de mí. En el próximo episodio del especial de Navidad de Jornada Infinita, vamos juntos hasta Galilea,